discúlpanme por No te cualquier... preocupes. Solo que entre 45 y una hora, como siempre han sido las Ajá. presentaciones. O Y sea, después, una hora sería el máximo y luego vienen las preguntas. mira, siempre somos bien flexibles en ese sentido, pero en general las presentaciones han sido como de una hora, más o menos. Pero depende, digamos, de tu ritmo. Y después vamos a tener las preguntas y respuestas. Tú hayas visto alguna de nuestros seminarios o alguna de las Sí, presentaciones, y claro, claro. ciclo de seminarios, o sea, un ciclo de preguntas de 3 preguntas y después otra de 3 preguntas y listo. En general son muchas preguntas y uno tiene que hacer ese terrible trabajo de seleccionar porque en general son súper interesantes todas, pero bueno. Yo encantado, a mí me gustan las preguntas porque eso anima un poco el diálogo, así que no, no hay problema, lo que tú digas. Así que bueno, Sí, Sí, vamos a esperar un par de minutos porque tenemos a gente entrando y gente conectándose. sí. sí, y hay de diferentes países, por lo visto, ¿no? Parece. Sí, de hecho aquí son muy simpáticos los asistentes y ponen aquí en el chat, que no sé si tú lo puedes ver, saludos desde México, desde Jujuy, Argentina, desde Lima, Monterrey, Bueno, así, Morelia, tenemos Brasil, tenemos así como que van poniendo desde dónde, Lima. Donde Raúl Previch pasaba los veranos. ¿Dónde pasaban los veranos? No sé, el Alejandro, Alejandro, ¿dónde pasaban los veranos? Y terminó la secundaria, dice Alejandro Zafarov. Es Jujuy, yo creo, ¿no? Que nos había puesto, sí, en San Sí, Salvador de Jujuy, Argentina. pero estuvo viviendo en Mar del Plata, ¿eh? Cuando llegó Perón, y Perón lo echó, lo echó de la universidad, y él se quedó justamente en un momento que no tenía plata, no tenía nada, cuando se fue a vivir a Mar del Plata y vendió el auto para poder sobrevivir entonces ahí estaba de vacaciones y ahí se le ocurrieron, ahí fue cuando empezó su etapa latinoamericanista, ¿no? Después que Perón lo echó, digamos. Es muy interesante, Dice que su madre era de Jujuy. exactamente, era de Jujuy, de Salta, del norte argentino, digamos, ¿no? Del norte argentino. Pero de una familia muy arraigada y muy conocida, la familia de la mamá. Y el papá era un inmigrante alemán. Bueno, eso es un poco la historia que voy a empezar contando ahora, ¿no? oye Armando, hay una biografía que creo que alguna vez lo comentamos de Previch. ¿Tú la leíste? Sí, 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 The Life and Times of Raúl Prebisch, que es Edgar Dossman. Es un canadiense de la Universidad de McGill. Es un tremendo trabajo hizo, ¿no? Es un libraco de este tamaño y es como muy novelado, muy intimista, ¿no? Debe tener mucha imaginación del propio Dossman, porque los sentimientos de Previ, los altos, los bajos, los triunfos, los fracasos, los desastres, los retornos, está todo, es muy interesante. Y Bueno. está traducido al español. También, chuta. Sí, pero yo no lo tengo en inglés, desgraciadamente, porque lo voy a comprar en español si puedo. ¿Y Pero tú sabes quién lo tradujo? ¿Qué editorial? no sé qué Lo editorial, voy a buscar. Sí, 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 sí. pero creo que está traducido, sí, casi estoy seguro que está traducido, ¿no? Pero la Interesante. edición en inglés es de la editorial de la Universidad de McGill, Ya, ya, ya. McGill Ah, en Canadá, ¿no? En Canadá, ah, creo. interesante. Sí, sí. Sí, vale la pena porque va contando toda la historia, ¿no? De la historia de lo que pasaba cuando Previs actuaba y como estaba metido justo en el medio de todo lo que pasaba. Claro. Es Además también interesante. es que incluye algo del periodo de la CEPAL, de su amistad, no solo la vida Previch, también es la vida de una institución, pues, de la CEPAL, Sí, de la UNCTAD. por supuesto, por Era un, supuesto. era un creador de instituciones, ¿sí? Impresionante. Empezamos porque ya estamos transmitiendo el chit chat. Ok, ok, Bueno, muy bien. perfecto. Bueno, vamos a comenzar, estimadas y estimados, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de seminarios sobre el capitalismo y sus intérpretes. Como saben, hoy día nos toca conversar y aprender un poco del pensamiento de
uno de los más importantes economistas de América Latina, que se atrevió a pensar sin calco ni copia, ¿no? Como fue Raúl Prebisch, el padre, ¿no? del estructuralismo latinoamericano, y no solamente un padre de una teoría económica, sino también, como ya comentamos, un padre de instituciones, como fue la CEPAL y la UNCTAD. Y para eso, para entrar un poco más en el pensamiento de Raúl Prebisch, tenemos a Armando Di Filippo, el profesor Armando Di Filippo. El profesor Di Filippo es economista durante muchísimo tiempo, ¿no? Desde los 70, si mal no recuerdo, digamos, como lo hemos conversado, comenzaste a trabajar en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y dentro de esa trayectoria también Armando ha sido profesor de diferentes universidades, ¿cierto? Entre las cuales está también el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Barcelona también, si mal no recuerdo, y también la Universidad de Stanford. Dentro también de esta trayectoria, Armando ha publicado una serie de libros y artículos, son muchos, solamente me voy a centrar en algunos que yo creo que son claves. Primero es Poder, Capitalismo y Democracia, del 2014. Luego tenemos Desarrollo y Desigualdad Social en América Latina, de hecho publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1981, creo una selección de artículos y investigaciones que hizo el profesor Di Filippo. Luego también tenemos Raíces Históricas de la Estructura Distributiva en América Latina, por la CEPAL. Integración Regional, Desarrollo y Equidad, también por la CEPAL en el año 2000. Y a su vez hay una serie de artículos que yo creo que son bastante claves para adentrarse en el pensamiento estructuralista, como es un artículo que fue un clásico, ¿no? Que es La visión centro-periferia hoy, publicado en 1998, en el cual Armando intenta actualizar o ver cómo la dinámica de la centro-periferia se expresaría a partir de los años 90. Y también tenemos un artículo que es harto más teórico, más reflexivo, que es Estructuralismo Latinoamericano y Teoría Económica, del año 2009, en el cual Armando intenta ver cómo el estructuralismo dialoga con las diferentes teorías del valor en el debate económico. Armando también se caracteriza por haber sido parte y seguir siendo parte, ¿no? de toda esa gama economista estructuralista en torno a la CEPAL. Solamente por dar una pequeña nota, cuando Raúl Prebisch publica su último libro, y probablemente su libro más radical, ¿no? Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación, en el año 1981, Armando publica una parte en ese libro, escribe un análisis sobre la obra de Marx y también su diálogo de la obra de Marx con el estructuralismo latinoamericano, que está como una sección de ese libro de Raúl Prebisch. Por lo tanto, tenemos a alguien que es bastante cercano a la aproximación de Prebisch sobre el estructuralismo, así que sin nada más que decir, le quiero dar las gracias a profesor Armando por estar hoy día aquí con nosotros y recordarles solamente que, como siempre, ¿no? Al final de la presentación ustedes pueden hacer las preguntas, o durante la presentación pueden hacer las preguntas que yo las comentaré y se las haré llegar al profesor Di Filippo al final de su presentación. Así que, Armando, muchas gracias y puedes comenzar cuando quieras. Bueno, muchas gracias, José Miguel, por esta generosa presentación. Muchas gracias también al Instituto de Estudios Internacionales y, digamos, en la persona de Dorotea y todos los amigos, en donde he dado clases y que han tenido esta iniciativa junto con José Miguel y el Fondo de Cultura Económica, que me parece extraordinaria realmente, de gran impacto y muy educativa. Y gracias al Fondo de Cultura, ¿no? Bueno, el Fondo de Cultura, todos los trabajos de Prebisch, entre paréntesis, todos los trabajos importantes de Prebisch fueron publicados en su momento por el Fondo de Cultura Económica. Todos los trabajos de los principales estructuralistas latinoamericanos, o los primeros, digamos, fueron publicados en el Fondo de Cultura y en las lecturas del trimestre económico, que era una de las vinculadas al Fondo de Cultura, de manera que en este caso, evidentemente, la contribución del Fondo de Cultura a la cultura económica de América Latina ha sido espectacular, ¿no? Así que también en buena hora esta conjunción para producir esta reunión. Raúl Prebisch, en los textos teóricos, digamos, sobre economía internacional, yo voy a ir leyendo las láminas en realidad y introduciendo comentarios que vengan al caso en diferentes momentos, ¿no?
En los textos teóricos sobre economía internacional, siempre se reserva un apartado donde se encasilla a Prebisch, compartiendo con Hans Singer la famosa tesis sobre... Hans Singer era un funcionario e investigador de Naciones Unidas. La famosa tesis sobre el deterioro de los términos de intercambio en el comercio entre economías primario exportadoras y economías industrializadas. Pero normalmente en los cursos, digamos, de teoría del desarrollo, especialmente los más antiguos, después poco a poco se fue reconociendo más el peso y la gravitación de las ideas de Prebisch, pero normalmente eso quedaba casi empobrecido, era como una contribución reducida a poco más de una nota de pie de página. Yo creo, para entender la contribución plena de Prebisch a la economía política del desarrollo y a la teoría del desarrollo, es necesario comprender la trayectoria histórica de su vida y de la época, la trayectoria histórica de la época en que le tocó vivir y trabajar. Eso lo comprendió Edgar Dossman, el autor del libro The Life and Times of Raúl Prebisch, publicado por la editorial McGill. Edgar Dossman es un investigador canadiense, donde Dossman inserta la vida de Prebisch en la turbulenta época que le tocó vivir. Prebisch fue... No, voy a poner primero los datos básicos de Prebisch. Raúl Prebisch nació en el año 1901, con el siglo, digamos, en la provincia de Tucumán, la provincia norteña de Tucumán, del interior de Argentina. Su madre, Rosa Linares Uriburu, perteneció a una familia socialmente arraigada, con vínculos directos y profundos con la oligarquía conservadora y agroexportadora dominante de la época. Ella, Rosa Linares, su madre, fue hija de Segundo Linares, un ex ministro de gobierno, un ex senador provincial, y sobrina de un obispo de la vecina provincia de Salta. Su padre, el padre de Raúl Prebisch, Alvin Prebisch, fue un inmigrante alemán que recaló en Argentina y se radicó en Tucumán después de dar unas cuantas vueltas, contrayendo matrimonio con Rosa Linares. La familia Linares pasaba apuros económicos en ese momento, pero sus vínculos familiares maternos, los de Rosa Linares, le abrieron a Prebisch las puertas para su posterior ascenso político y social hacia las élites conservadoras que gobernaban el país. El que esté interesado en una biografía muy profunda y muy detallada de la vida de Prebisch puede consultar ese libro de Edgar Dossman, The Life and Times of Raúl Prebisch, 1901-1986. Creo que hay traducción española, publicada por la McGill's Queen's University Press. Prebisch fue viceministro de Finanzas en la Argentina antes de cumplir los 30 años de edad, lo cual ya evidencia una cierta precocidad, digamos, en el tema. Fue organizador y gerente del banco, gerente general del Banco Central Argentino por 8 años, a partir de la fundación del Banco Central, que no existía, en 1935. Claro que el diseño del banco y todos los rasgos más generales estuvieron fuertemente influidos por el ejemplo británico, que tenía una gravitación inmensa en ese momento en Argentina. Pero en todo lo que fue la organización práctica del banco, y no solo eso, sino las políticas concretas que se fueron desarrollando en el banco, él durante 8 años fue el que estuvo a cargo de esta tarea. Por otro lado, bueno, sabemos, y de eso vamos a hablar bastante, fue intérprete del subdesarrollo e ideólogo del desarrollo en América Latina, a partir de su liderazgo intelectual. Eso ya fue a partir de 1949 en la CEPAL, Organización de Naciones Unidas.
Fue también un inspirador de una escuela latinoamericana del desarrollo, elaborada por los representantes del estructuralismo latinoamericano, con ramificaciones sociológicas y políticas, en especial a través de la teoría de la dependencia, donde incursionaron nombres tan importantes, no solo en la historia del pensamiento, sino en la historia de América Latina, como el propio Fernando Enrique Cardoso, entre otros. Fue inspirador y fundador y gestor, digamos, inspirador, fundador, pero además gestor, el encargado de poner en marcha y desarrollar, gerenciar estos procesos de organismos internacionales de cooperación a escala tanto latinoamericana, como fue la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas de CEPAL, o el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, como a escala mundial, ¿no? La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Al final de su vida fue crítico de la teoría económica neoclásica, un crítico muy profundo y muy agudo de la teoría económica neoclásica, donde se había educado, donde se había desarrollado y había aprendido, y un audaz proponente de un nuevo sistema económico para América Latina, para superar el capitalismo periférico. Estudió economía en la Universidad de Buenos Aires, en una época donde la única teoría económica que efectivamente existía, que se enseñaba en la Universidad de Buenos Aires, era la teoría neoclásica. Sin embargo, y de manera paralela, él incursionó en el movimiento industrialista, que ya existía en el país, el industrialismo, desde la fundación de la Unión Industrial Argentina, que ya había sido en el año 1889, había sido fundada. Bueno, por otro lado, también para hablar del ambiente universitario o del ambiente intelectual, el marxismo teórico era cultivado por élites como Federico Pinedo, cuyo nieto ha trabajado con el gobierno de Macri, o Augusto y Alejandro Bunge, antecesores o antepasados, entre otras cosas, de Mario Bunge, el epistemólogo, que por lo demás Mario Bunge fue ahijado de Raúl Prebisch, de manera que se ve que son círculos, ¿no? Círculos relativamente reducidos y relativamente elitarios en esa época, ¿no? Estamos hablando en este momento de 1920, ¿no? De cuando Prebisch estudiaba. Varios de estas élites, como los mencionados, tanto Federico Pinedo y los hermanos Bunge, eran socialistas. Claro, era un partido socialista sui generis, ¿no? En realidad más bien socialdemócrata, como el caso de Alfredo Palacios, que no era muy elitario, pero era extraordinariamente popular y que desarrolló una serie de iniciativas legislativas como diputado y senador a favor de los pobres o a favor de lo que podemos llamar una socialdemocracia, ¿no? La seguridad social, la protección social de las mujeres, etc. Ese era el socialismo argentino, que por lo demás aceptaba el libre cambio internacional. Era un socialismo que era librecambista, y además incluía episodios pintorescos como duelos caballerescos a pistola o a sable para saldar ofensas. Digo eso para ubicarse en el momento histórico, que eran los años 20. Quiso afiliarse al Partido Socialista, envió un ensayo a la revista del partido, pero el artículo fue rechazado por el presidente del Partido Socialista en ese momento en Argentina. Prebisch rompió su postulación antes de presentarlo. La influencia industrialista de Prebisch se produjo a través de la figura de Alejandro Bunge. Alejandro Bunge, entre 1880 y 1943 vivió, perteneció a una influyente familia germano-belga, alemán-belga, que fundó la corporación multinacional Bunge y Born,
que todavía existe y es la más importante exportadora cerealera de aquellos tiempos, hoy no lo sé. Fue profesor y también protector, se puede decir, de Raúl Prebisch en la Universidad de Buenos Aires, y Alejandro Bunge constituyó sin lugar a dudas la principal influencia formativa en las orientaciones industrialistas y proteccionistas posteriores de Prebisch. Bunge en realidad tenía ya en su visión del proceso industrial una serie de ideas que luego desarrolló a escala latinoamericana Prebisch cuando llegó a la CEPAL. Defendió la diversificación de la producción de las materias primas, defendió el desarrollo de la industria manufacturera, Bunge, ¿no? Fomentó el rol del mercado interno, la exportación de manufacturas locales, nacionales, a través de la protección arancelaria. Su influencia sobre las ideas de Prebisch fue indudable e intensa. A través de las enseñanzas de Alejandro Bunge, Prebisch se familiarizó con las ideas de Federico List. Alejandro Bunge hacía unas tertulias dominicales a donde concurría toda una élite de libre pensadores y eran semanales los domingos, y la idea de Prebisch era salir a dar un paseo ese día y cuando llegaba la hora de la tertulia, incorporarse a la tertulia y escuchar. Era joven todavía y escuchaba a los opinantes que hablaban sobre estas temáticas y ahí, a través de Alejandro Bunge, se familiarizó sin duda con las ideas de Friedrich List, aunque no sé si... Se nos cayó Armando. ¿Se ve? Vale. Sí. Porque tú no lo oyes, ¿no? No. ¿Tú tienes tu WhatsApp? Sí, lo voy a llamar. Porque aparentemente él no creo que se haya dado cuenta todavía. Porque no está desconectado. Sí, lo estoy No, llamando. en este momento nadie tiene audio. Ok, lo estoy llamando. Dejó de oírse, se nos cayó el panelista. Un poco de paciencia, por favor. Armando. Hola, hola. Te nos caíste. Ajá. Hay que volver a subir el PowerPoint. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí, pero no te escuchamos. La última lámina desde el principio ya no escuchamos. Entonces, ¿qué Tienes que hago? volver a compartir. Ya. Gracias a todos por su buena onda en el chat. Bueno, no sé, aquí tengo, lo lamento, ¿no? Tengo ¿ahora están Ahí viendo o está. no? ¿Están Perfecto. viéndolo? Ya. No, ¿No? no sé muy bien. Sí. Se corta. Sí, Mariano, lo vamos a publicar en YouTube y en las redes de las dos instituciones. Bueno, si quieren, sigo hablando sin el PowerPoint, por lo menos. Si quieres, quítale el modo presentación, Armando, y con eso no importa, aunque veamos todo, lo vemos más en chico. Es que con el modo presentación como que se salió del cuadro. Sí, Ajá, Armando, lo que puede hacer es sálete de la presentación. sí, y sigo hablando. No, sálete y después lo vuelve a poner, pero sin ponerlo en modo presentación. Entonces, solamente eso. Ya, sí. Y ahora hazlo de nuevo, share screen. Seleccionas tu presentación. Me aparece en pequeño y Ya en grande. Ahí está, perfecto. ahí Perfecto. déjala y así la podemos seguir. ¿Cuál es la pequeña esta de acá o la? Porque yo veo dos pantallas, veo dos, bueno, no importa. Está perfecto. Ya. Entonces, lo que está apareciendo es el... Prebisch, personaje multifacético. Bien. Entonces,
Ya hablamos del Prebisch, personaje multifacético, hablamos de los rasgos biográficos básicos, hablamos de su nacimiento en Tucumán y su vida original, digamos, en Tucumán, economía en la Universidad de Buenos Aires, su vinculación con la sociedad rural argentina. ¿Ustedes ven el cuadro? ¿Ven el cuadro o no? ¿Lo están viendo? ¿O no lo ven? Sí, sí, lo vemos. Sí, lo vemos bien. Bueno, entonces, fue respetado intelectualmente y evidentemente su posición era de compromiso con digamos, la aristocracia terrateniente agroexportadora de Argentina. Sus vínculos eran con todas estas élites y él se autodenominaba liberal, absolutamente, ¿no es cierto? A ver, acá me parece que lo veo mejor. Bueno, ya en sus años 30, o en sus 30 años, antes de cumplir los 30 años, fue seleccionado, entre otros funcionarios del Banco de la Nación, donde trabajaba, en su oficina de estudios. Él trabajaba como funcionario en el Banco Nación y fue nombrado directamente viceministro de Finanzas en el gobierno de facto del presidente Uriburu, presidente general que había derrocado al ídolo popular del radicalismo, Hipólito Yrigoyen. Como ya señalé, existía un no sé si lo señalé, existía un parentesco entre el dictador Uriburu y la familia de la madre de Prebisch, ¿no?, que era Rosa Prebisch de Uriburu. Pero fueron sus antecedentes y virtudes como investigador los que primaron en ese nombramiento de subsecretario. Entre otros antecedentes, y trabajando como investigador de la sociedad rural, fue el que organizó un sistema de estadísticos sobre el comercio internacional inspirado en su viaje a Australia y Nueva Zelanda. Bueno, en 1935 él fue nombrado en realidad como organizador, gerente general y gestor durante los siguientes años, de 1935 a 1943, del Banco Central de la República Argentina. El banco había sido ideado dentro de una estructura o de un modelo británico, y los británicos tenían una importancia extraordinaria en la determinación de la vida económica en ese momento de la economía argentina. Él estaba presente estaba presente en su calidad de gerente cuando se firmó el tratado. Roca era el nombre del presidente y Runciman era el representante británico. Julio Argentino Roca, hijo, era el vicepresidente, ¿no? Y junto con el encargado de negocios británico, por el cual se firmó este tratado, por el cual el Reino Unido se comprometía a continuar comprando carnes argentinas en tanto y en cuanto su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Los demás proveedores mundiales eran todas las colonias británicas, era Australia, era Nueva Zelanda, era Canadá, con lo cual Argentina tuvo que bajar los precios por debajo de los precios de estos proveedores que eran subordinados directamente a Gran Bretaña. Como contrapartida, Argentina aceptó la liberación de impuestos para productos británicos, al mismo tiempo que tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. ¿Para qué? Para que los frigoríficos fueran todos de propiedad británica.
Entonces, frente a este tipo de concesiones extraordinarias que se hicieron en ese momento, hubo una reacción iracunda del nacionalismo argentino y la imagen de Prebisch quedó bastante deteriorada. Y en realidad, fue una época tremenda porque lo que se llamó el debate de las carnes, bueno, dio lugar a una cantidad de peripecias con suicidio de un famoso legislador, Lisandro de la Torre, el asesinato de otro legislador en la Cámara, durante el debate de las carnes. El debate de las carnes era el debate de esta vinculación entre Argentina con el Imperio Británico. Entonces, todo este tipo de situaciones extraordinariamente turbulentas, recuérdense ustedes de que estábamos en 1900, a partir de 1930 había sido no solo había sido la crisis mundial, la extraordinaria recesión, y era muy difícil hacer las exportaciones, ¿no? Entonces, Prebisch, en una de sus declaraciones, que yo copié textualmente, ante las críticas nacionalistas, dijo: sigo estimando y puedo demostrarle a cualquiera que el acuerdo era lo único que se podía hacer para la exportación de la carne argentina, que era el único producto que podía realmente equilibrar el presupuesto fiscal frente al desastre de la recesión mundial. No fue un acuerdo dinámico, fue un acuerdo defensivo que tuvimos que firmar en un mundo económico internacional que se contraía. Si bien Prebisch no era el que tenía poder de decisión, porque era un subsecretario, pero como presidente del Banco Central, en ese momento, sí tuvo una responsabilidad evidente en todos estos procesos. Todo esto lo cuento porque da una idea de una extraordinaria transformación que sufrió Prebisch en su manera de ver y en su manera de pensar. Bueno, en el año 1943, cuando llegó el movimiento peronista, y en el año 1945, cuando ya estaba instalado Juan Perón, se produjo una situación muy especial, porque mirando la historia de ambos, tanto Perón como Prebisch eran industrialistas, tanto Perón como Prebisch eran proteccionistas, tanto Perón como Prebisch eran integracionistas, ¿no? Perón firmó acuerdos de integración en esa época con Chile, con Brasil, de manera que tenían una serie de puntos en común, pero evidentemente Prebisch no congeniaba con el dogmatismo, con el personalismo, con el estilo demagógico, con el culto a la personalidad que imponía Perón. Y cuando estaba dando sus cátedras, prácticamente se le ordenó que explicara en la universidad el plan quinquenal peronista, cosa que él se negó a hacer y renunció. Renunció, por supuesto, a eso, y renunció también a su posición en el Banco Central, donde había estado. Y bueno, y ahí es donde se produce un periodo relativamente de receso en la historia de Raúl Prebisch, que es cuando no tiene un trabajo específico y tiene mucho tiempo para meditar, ¿no? Para pensar. Ahora, ya desde la época de Alejandro Bunge, Prebisch se había ido alejando de la visión liberal. Y evidentemente, como político, se le ha reprochado muchísimo. A veces se dice un poco humorísticamente que Prebisch es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque cuando llega a la Argentina se encuentra generalmente con un peronismo furibundo y fanático que lo acusa de las traiciones más terribles, y cuando vuelve a América Latina es el campeón del desarrollo. Lo cuento esto con toda franqueza porque me parece importante para el que pueda querer
conocer la biografía de Prebisch, ver estas dos facetas, ¿no? Estas dos facetas de Prebisch. Yo no sé si puedo ampliar. Si amplío esto, ¿se generará un problema? ¿Ahí se generó algún problema? ¿O Ahí está mejor, está perfecto, Armando. Sí, ahí está mejor y así en Facebook se ve mejor porque también nos estaban pidiendo que se agrandara un poco. Bueno, entonces, estoy tratando de ubicarme acá. Bueno, en el periodo 1943-1948, y Prebisch había nacido en 1901, así que va acompañando, ya Prebisch tenía entre 43 y 48 años, va acompañando el siglo, digamos. Había sido profesor de la universidad, había sido un poco coercionado para hacer la propaganda del plan peronista, se había negado, por lo tanto había perdido su posición allí, había quedado sin trabajo. Fue un momento entre 1943 y 1948, un momento de pausa, de reflexión, y es posible que ahí, bueno, ahí entonces recibió muchas invitaciones del Banco Central de México, de varios bancos centrales, porque había sido banquero central, y ahí viajó mucho por América Latina en ese periodo, 1943-1948, y yo creo que ahí se interiorizó, se latinoamericanizó. En México tuvo una intensa vivencia de un mundo absolutamente distinto, pasó por Brasil y tuvo también otras vivencias, y yo creo que ahí es, como dice Dossmann, descubrió, entre comillas, América Latina. Ya tenía sus años, ¿no? Estamos hablando entre 43 y 48. Bueno, en esta etapa es cuando Prebisch es invitado a asumir la Secretaría General de la CEPAL, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Antes de él había habido un par de esfuerzos por generar el primer informe. Había un informe previo de Celso Furtado, que era mucho más joven, pero ya estaba vinculado a estas actividades de Naciones Unidas. Pero realmente el trabajo que le dio el origen, que le dio la catadura, que le dio el temperamento a la CEPAL, fue lo que se llamó el Manifiesto Latinoamericano, ¿no? Es un ensayo fundamental, el desarrollo latinoamericano y algunos de sus principales problemas, escrito en 1948, fue publicado como la introducción al primer estudio económico de América Latina, cuando ya Prebisch había sido nombrado secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Y yo diría, creo que no exagero demasiado, que la profundización de las tesis presentadas en ese documento fue el hilo conductor en el planteamiento de la mayoría de las ideas fuerzas promovidas por la CEPAL durante los siguientes 25 años. Es decir, no es que siempre se repitiera lo mismo, pero de ahí surgieron lo que podían ser las líneas conductoras fundamentales de todo lo que fue el planteamiento de CEPAL. De ahí que Albert Hirschman, el economista, bueno, alemán, también del desarrollo, que luego ocupó un cargo académico en la Universidad de Harvard, si no me equivoco, lo denominara a este ensayo, a este artículo, el Manifiesto Latinoamericano, supongo que haciendo una asociación con algún otro manifiesto revolucionario del pasado. Entre otros temas, el manifiesto planteaba, primero, la noción del sistema centro-periferia de relaciones internacionales, ¿no? Esta noción del sistema centro-periferia, en realidad cuando Prebisch lo planteó más moderadamente dentro del ámbito de la CEPAL, se refería al centro cíclico principal, el centro, no al centro hegemónico con el cual luego se desarrolló mucho de las vinculaciones de poder y de dominación. Ahí él hablaba técnicamente del sistema centro-periferia
como un centro cíclico principal que en el proceso de exportaciones, en los auges y en las digamos, en las alzas y las bajas del proceso cíclico, tenían una repercusión sobre las regiones periféricas que estaban muy subordinadas a los ritmos del centro cíclico principal, fuera Gran Bretaña o fuera Estados Unidos. Entonces, así empieza la noción del sistema centro-periferia, que luego se profundiza, se enriquece y se plantea de una manera mucho más amplia. También otro punto del manifiesto es la crítica a la vigente división internacional del trabajo, al libre cambio y a la concepción ricardiana del comercio y del mercado mundial. Otro punto que trata Prebisch en este trabajo son los desequilibrios de las economías periféricas en materia de empleo y de comercio exterior. O sea que se mete, digamos, ¿no?, en esto, y especialmente lo que fue el estudio económico de América Latina para 1949, cuya introducción fue este manifiesto. Prebisch desarrolla allí tres situaciones particulares del subdesarrollo latinoamericano: el caso argentino para las exportaciones de productos primarios agropecuarios, el caso mexicano para las exportaciones de productos mineros, y también el caso de las actividades tropicales de exportación. Genera así ya de entrada una cierta tipología que luego iba a ser muy profundizada por la corriente estructuralista que expandió estas ideas. La teoría de los ciclos en el comercio entre centro y periferia, de la cual ya hablé un poco, y la industrialización. La industrialización es la gran recomendación, ¿no es cierto? La industrialización como política superadora de las limitaciones periféricas, y ahí, en realidad, Prebisch nunca escribió tratados académicos, nunca puso citas de pie de página, y por lo tanto es muy difícil saber, pero escribía extraordinariamente bien, con una prosa clarísima, una prosa clarísima y profunda, para cualquiera que lo lea, no hace falta hacerle publicidad, y sin duda, en todo el tema de la industrialización hay una herencia muy grande de su maestro Alejandro Bunge, y por intermedio de él, de las ideas de Federico List, que según cuenta su biógrafo, eran uno de los factores que se discutían en las tertulias de Alejandro Bunge. Raúl Prebisch fue el padre fundador del estructuralismo histórico latinoamericano. Bajo el indiscutible liderazgo de Prebisch, la escuela estructuralista histórica latinoamericana comenzó a nacer a partir de los años 50 con autores preocupados por la temática del subdesarrollo. Los pioneros, digamos, de la primera hora fueron fundamentalmente el brasileño Celso Furtado, los chilenos Aníbal Pinto y Osvaldo Zunkel, el argentino Aldo Ferrer. Todos los principales, vale la pena decirlo esto, ya que estamos aquí auspiciados o vinculados o asociados con el Fondo de Cultura en esta empresa, todos los trabajos principales de estos autores fueron publicados oportunamente, empezando por los de Prebisch, y algunos de nosotros también de segunda o tercera generación beneficiados por la editorial Fondo de Cultura Económica. Vale la pena mencionarlo, ¿no es cierto? Como también todos aprendimos de todos los grandes clásicos de la economía de todos los tiempos, gracias a través de la tarea editorial del Fondo de Cultura Económica. La corriente estructuralista creció intelectualmente al alero de Cepal y adoptó un método que terminó llamándose histórico-estructural para profundizar en la comprensión del subdesarrollo latinoamericano. Fueron intérpretes de la historia latinoamericana, creando estos estructuralistas, creando tipologías. Por ejemplo, tres grandes tipologías fueron, tres grandes tipos de actividades exportadoras: las agropecuarias de clima templado, para el caso argentino o el caso uruguayo, incluso del Valle Central de Chile, las áreas de exportación minera, y obviamente todo lo vinculado a lo tropical, digamos, ¿no?, a las plantaciones tropicales,
pero a partir de esas tipologías desarrollaron interpretaciones completas del desarrollo primario exportador de estos países. El caso de Celso Furtado, por ejemplo, con la formación económica de Brasil, es un clásico, es un trabajo extraordinario de historia, y ahí entra toda la historia de las migraciones brasileñas, del proceso de la esclavitud, en fin, fueron verdaderas contribuciones. Yo quiero resaltar eso, porque la corriente estructuralista, en primer lugar, no fue una mera repetición de lo que había dicho Prebisch, porque Prebisch no fue tan historiador. En realidad Prebisch partió de una perspectiva histórico-estructural, pero él personalmente no fue un historiador. Fueron mucho más intérpretes de la historia y mucho más profundos estudiosos de la historia. Osvaldo Zunkel, que desarrolló la economía latinoamericana, su desarrollo y el desarrollo latinoamericano, el trabajo de Furtado, de formación económica de Brasil. Todos los que quieren conocer un poco la evolución del pensamiento latinoamericano deberían considerar estos clásicos: Aníbal Pinto, un caso de desarrollo frustrado, Aldo Ferrer, la economía argentina, como trabajos que merecen ser leídos, porque fueron grandes interpretaciones de la historia y de la estructura en este periodo histórico, ¿no? Y realmente todavía hoy es redituable tratar de leerlos, y son citados evidentemente en sus respectivos países, ¿no? Una, entre comillas, degustación, porque no se puede entrar. La verdad es que hablar de Prebisch es hablar de una producción intelectual muy amplia. Los que les interesa entrar a fondo, cosa que no se puede hacer en este momento, ya me queda poco tiempo, los que les interesa entrar a fondo deberían ver la compilación de Adolfo Gurrieri, la obra de Prebisch en la CEPAL, o debería ir al repositorio de CEPAL, donde hay un depósito de todas las obras principales de Prebisch, donde se pueden ver a texto completo en el repositorio de CEPAL todas las obras y de todos estos estructuralistas que he estado mencionando. De manera que es un hombre muy publicado, es un hombre muy conocido, y no hace falta, bueno, está el trabajo de Dosman para su biografía, y están los trabajos de Ricardo Bielchowski sobre el pensamiento de CEPAL, pero básicamente me parece que uno de los más completos, desde el punto de vista de una selección, es Adolfo Gurrieri, Fondo de Cultura Económica, Trimestre Económico, la obra de Prebisch en la CEPAL, donde hay una selección hecha por Prebisch, porque Prebisch estaba ahí, digamos, y Adolfo Gurrieri trabajaba con Prebisch, una selección de lo que Prebisch consideró más importante de toda esa obra. Antes yo quisiera hacer una breve referencia en los años 60. Fue un momento muy importante, porque ese fue el periodo de la Alianza para el Progreso, fue el periodo de los trabajos de Prebisch sobre el mercado común latinoamericano, fue el periodo donde, bueno, estaba Eduardo Frei Montalva en Chile, que fue un promotor de la Alianza para el Progreso y de la integración latinoamericana. Y ahí, en ese periodo, la presencia de CEPAL fue extraordinariamente importante. Estaba Felipe Herrera dirigiendo el Banco Interamericano de Desarrollo, un abogado socialista, socialdemócrata chileno. Era una época de mucha tolerancia, de mucha cercanía y de mucha simpatía, tanto por parte de John Fitzgerald Kennedy como por parte de las relaciones que había en ese momento. Fue la época de la Alianza para el Progreso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se escucha? No, sí se escucha. Ah, sí. Continúa, Bueno, continúa nomás, no te preocupes. Ya. Entonces, esta época era la época de mayor poder, de mayor influencia de Raúl Prebisch en su relación dentro de las relaciones internacionales, y fue la época de la Revolución Cubana, y fue la época en que
la Alianza para el Progreso y la que podemos llamar en Chile, había una expresión chilena para referirse a la revolución en libertad, la revolución en libertad de Frei, que de alguna manera era como la contraparte, la alternativa democrática a la revolución marxista, si se pudiera llamar de esa manera, como se consideraba un poco por parte de Estados Unidos, la revolución cubana. Bueno, ese fue un momento de extraordinaria gravitación de Prebisch, porque también fue en los años 60 cuando él creó el ILPES, y en ese momento lo llamaron para que presidiera la UNCTAD, porque el otro personaje que iba a desarrollar el tema de la UNCTAD, la conferencia sobre el comercio y desarrollo, decidió no aceptarlo, y Prebisch aceptó. Entonces estaba por un lado siendo secretario general del ILPES, por otro lado siendo secretario general de la UNCTAD, por un lado hablando sobre la planificación, por el otro, porque tenían los dos cargos al mismo tiempo, y por el otro lado hablando sobre el comercio y el desarrollo y el trato favorable a los países en desarrollo. Entonces todo eso pasaba en torno a los años 60, y Prebisch se alternaba entre la UNCTAD y el comercio y favorable a los países en desarrollo, y por el otro lado se alternaba con el tema de la planificación dentro del sistema de CEPAL, donde él era el que dirigía y había fundado el ILPES. De manera que era una actividad enloquecida, era una actividad vertiginosa, y viajar, se pasaba la vida subido en los aviones, y creo que de ahí viene la foto esa que se lo ve, esa es la época, ¿no? de la foto esa. Entonces, bueno, yo voy a leer rápidamente, porque si no, no voy a alcanzar a tocar otros temas que también me interesa, sobre los ciclos. A mí me interesa hablar sobre los ciclos, y voy a leer textualmente dos párrafos de Prebisch sobre los ciclos económicos. Dice Prebisch: durante la creciente del ciclo, una parte de los beneficios de los países centrales se ha ido transformando en aumento de salario por la competencia entre empresarios y la presión sobre todos ellos de las organizaciones obreras. Está hablando del ciclo, ¿no? Y de las regulaciones del ciclo de comercio, ¿no? Cuando en la menguante del ciclo el beneficio tiene que comprimirse, aquella parte que se ha transformado en dichos aumentos, se refiere a los aumentos de salarios que se produjeron en la creciente del ciclo, ya perdieron su fluidez, y había una conocida resistencia a la baja de los salarios. Entonces, la presión, en el momento de la menguante del ciclo, se desplazaba hacia la periferia. Cuanto menos pudieran comprimirse los ingresos en el centro, dice Prebisch, más tendrían que hacerlo en la periferia. Y aquí agrega él mismo: la desorganización característica de las masas obreras en la producción primaria, especialmente en la agricultura de los países de la periferia, les impedía conseguir aumentos de salarios comparables a los vigentes en los países industriales, o mantener esos salarios con amplitud semejante. La compresión de los ingresos, sean beneficios o salarios, era más fácil en la periferia, comprimir los ingresos. Y sigue diciendo Prebisch, fíjense ustedes cómo mete él una consideración de naturaleza socioeconómica, que tiene que ver con la pugna salarial, que no es estrictamente económica, sino que es más bien sociopolítica, ¿no? Eso es una de las características de Prebisch, que nunca se detuvo ante los límites de lo que es la ciencia económica, y entró en la ciencia política, entró en las ciencias sociales, y entró en todas las partes que le pareció, para poder explicar. Su objetivo era explicar. De todos modos, aunque se conciba en la periferia una rigidez parecida a la del centro, ello tendría por efecto aumentar la intensidad de la presión del centro sobre la periferia, pues al no comprimirse el beneficio periférico en la medida necesaria para corregir la disparidad entre la oferta y la demanda en los centros cíclicos, seguirán acumulándose existencias de mercaderías en los centros y contrayéndose la producción industrial, y por consiguiente contrayéndose la demanda de productos primarios por parte de los centros. Y esta llegará a ser tan fuerte, esta contracción, como fuere necesario para lograr la necesaria compresión de los ingresos
de la reducción, digamos, de los ingresos en el sector primario. El reajuste forzado, termina diciendo Prebisch, de los costos de la producción primaria durante la crisis mundial nos ilustra acerca de la intensidad que puede adquirir este fenómeno, ¿no? Este fenómeno de la transmisión de los elementos recesivos, pero multiplicada varias veces de lo que sucedía en los centros hacia la recesión de las regiones periféricas, ¿no? Eso es un poco cómo las estructuras de poder también estaban presentes en algo tan técnico y tan economístico como es los ciclos de mercado, ¿no? Ahí se veía un poco esa creatividad y esa amplitud de criterio que tenía Prebisch. Bueno, la industrialización de América Latina aparece como una única vía para corregir tanto los desajustes del desempleo y el subempleo, los desequilibrios del comercio exterior. Prebisch fue industrialista, bueno, eso ya lo dije. La creación de la UNCTAD, ahí también ya comenté, la cooperación a favor de los países subdesarrollados, que no podía basarse en los mismos criterios que regían la cooperación entre los industrializados. Por ejemplo, el principio de la nación más favorecida del GATT, que implicaba normas iguales a competidores con poder muy desigual. Prebisch propuso la reciprocidad real, que tuviera en cuenta las asimetrías estructurales reales, lo que exigía conceder preferencias comerciales y financieras a las periferias. Las ideas de la UNCTAD que él lideró respondieron a este enfoque, que coexistió de manera incómoda con el libre juego de las fuerzas del mercado, predicado desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial y desde el GATT. Cuando hizo un balance final de ese proceso, Prebisch expresó desengaño y expresó desaliento con las posibilidades de la cooperación a escala mundial, y un poco se doblegó, se rindió ante las asimetrías de poder, incorporando centralmente ahí la noción de poder a sus visiones teóricas posteriores. Pero en realidad la noción de poder estuvo presente en Prebisch ya desde sus primeros trabajos. En 1960, justamente, entre otras cosas, durante toda esta época, que era una explosión de creatividad y de actividad febril de Prebisch por todos lados, en la UNCTAD, en el ILPES, escribió un libro sobre transformación y desarrollo, la gran tarea de América Latina, ¿no? Y en ese libro, Transformación y Desarrollo, en la última parte de ese libro, que es relacionado con, se llama Más allá de la teoría económica, él ya plantea el tema del poder, plantea francamente el tema del poder en América Latina, y ya empieza con las tipologías que luego desarrolló en su último libro, ¿no? El poder fiscal, el poder estatal, el poder social, el poder económico, el poder burocrático, el poder militar. Él abre el juego a las diferentes presiones del poder y hace una cierta asociación entonces con la temática del poder. Bueno, como se me está acabando el tiempo y quiero tratar otros temas, voy a decir dos cosas más. La primera, que es las contradicciones de su vida política. Tras el derrocamiento de Perón en 1955, Prebisch fue asesor del gobierno militar golpista que derrocó a Perón. En la esfera económica, sus ideas objetivamente estaban más cerca de la izquierda, porque más cerca era de las cosas que Perón trataba de hacer, porque eso es la verdad. Pero Perón representaba el populismo, Perón representaba las masas desaforadas. Era una época muy especial. Por ejemplo, el representante del Partido Comunista, refiriéndose a Perón y al 17 de octubre, hablaba del aluvión zoológico para referirse al pueblo. Un representante del Partido Comunista Argentino que hablaba del aluvión zoológico para referirse al pueblo no era precisamente un representante muy democrático. Digo estas pequeñas anécdotas para ver el tema. Bueno, en todo caso, Prebisch volvió a ser asesor del gobierno golpista de Perón. Ahí había una enemistad feroz, inconciliable. Y eso me hizo acordar a esta frase que yo tomo del gran mentor, o no mentor, el gran
teórico que Prebisch recoge, que es John Maynard Keynes, ¿no? El único autor que Prebisch cita en todos estos libros, hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano de 1960, de transformación y desarrollo, todos estos, el único autor que cita es Keynes. Y por eso yo me animo a meter esta frase de Keynes cuando a Keynes le pidieron que se afiliara al Partido Laborista, ¿no? Y entonces se negó y dijo, en primer lugar es un partido de clase, y de una clase que no es la mía. Si yo he de defender intereses parciales, defenderé los míos. Dijo Keynes, estoy hablando de Keynes, cuando llegue la lucha de clases como tal, mi patriotismo local y mi patriotismo personal estarán con mis afines. Yo puedo estar influido por lo que estimo que es justicia y buen sentido, siguió diciendo Keynes, pero la lucha de clases me encontrará del lado de la burguesía educada. Eso fue recogido en Ensayos de Persuasión en 1925. Yo diría que respecto del peronismo, si le hubieran preguntado, pero ¿usted por qué no se afilió al peronismo? Prebisch hubiera respondido exactamente lo mismo, ¿no? Porque él, cuando volvía a la Argentina, se volvía a convertir en Dr. Jekyll, digamos, volvía a su pasado, y ahí era otro personaje, con otra influencia, con otra relación. Bueno, resumen. Yo creo que el pensamiento de Prebisch puede ser analizado como una visión de mundo que expresa una filosofía de la historia, como una teoría económica con rasgos propios, que por un lado se apoya y por otro lado interpela y cuestiona las principales cuestiones de pensamiento económico establecidas en la vida académica occidental, como una economía política que vincula la noción de desarrollo con las nociones de poder a través de una consideración explícita del papel del Estado-Nación, y como un conjunto de políticas de desarrollo que no han perdido validez para las condiciones específicas de América Latina. Para cada una de estas aspectos, Prebisch tenía algo que decir. Ya esto lo hablé, a ver, no sé manejar muy bien esta, perdónenme por favor, por todo esta, sobre que estamos con poco tiempo, yo estoy, no sé cómo corregir esto para abajo. Bueno, su visión del mundo y de la historia. Creo que en 5 minutos ya estaría terminando. Prebisch era un firme creyente en la noción de progreso, ¿no? Que un poco esa idea de que el mundo va de lo menos a lo más, que va de situaciones peores a situaciones mejores. La filosofía del progreso, yo creo que Prebisch era un creyente en la filosofía del progreso y en particular en la noción de progreso técnico. Porque para Prebisch el progreso técnico era la causa última que movía al sistema capitalista. Si hay un hilo conductor que atraviesa todo el pensamiento, todos los libros, todos los ensayos de Prebisch, es el progreso técnico, ¿no? Y en ese ámbito los precedentes teóricos más obvios son la filosofía de la historia de Marx en relación con el desarrollo de las fuerzas productivas y las ideas de Schumpeter, en particular las referidas a la destrucción creadora inherente al desarrollo capitalista, aunque que yo sepa, él sí citó a Marx varias veces en diferentes trabajos, pero nunca citó, que yo sepa, a Schumpeter explícitamente. Pero evidentemente, buenas partes de su noción del excedente, el excedente para Prebisch se acerca mucho a la noción de ganancia de Schumpeter, y por lo tanto, lo haya citado o no lo haya citado, no hay duda que hay una convergencia entre las ideas de Schumpeter, especialmente en todo lo que tenga que ver con el tema de la ganancia, y las ideas de Prebisch. Por otro lado, su visión teórica del capitalismo. Aquí yo doy mi opinión, que es un poco superficial, pero bueno, elucubró la noción de excedente. La noción de excedente de Prebisch, que desarrolló en su último libro, Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación, no se identifica con la marxista, y mucho menos se identifica con otras nociones del lenguaje de la teoría económica, como las nociones marshallianas neoclásicas del excedente del consumidor o del excedente del productor. El desarrollo de las fuerzas productivas
fue una noción esencial en el caso de Marx, y eso yo creo que es algo que está presente en la noción de progreso técnico, ¿no? La noción, sin embargo, la noción teórica de excedente de Marx, o la noción de plusvalía de Marx, se funda en la noción de explotación de la fuerza de trabajo, y en su teorización del capital, lo que genera la plusvalía, lo que genera el excedente, es un tema de la explotación, no es un tema del incremento de la productividad. Mientras que para Prebisch, la noción de excedente, sin duda, expresa lo que los economistas suelen llamar ganancias de productividad, digamos, ¿no? La expansión del poder productivo del trabajo humano genera ganancias de productividad. Y esas ganancias de productividad son los que Prebisch llama excedentes, y son derivadas de la introducción del progreso técnico. Y ahí él es absolutamente consecuente con una idea que atraviesa toda su obra desde el comienzo hasta el fin. Introducción de progreso técnico, desarrollo económico como ganancia de productividad. Y ahí es donde se asemeja al enfoque de Schumpeter en su teoría del desenvolvimiento económico, la del Fondo Cultura, que corresponde al año veintitanto, no del Fondo de Cultura, sino del trabajo de Schumpeter, uno de sus primeros trabajos extraordinarios, que fue la teoría del desenvolvimiento económico de Schumpeter. Pero Prebisch, más que microeconómicamente, como parece ser un poco, no, también Schumpeter habla de las oleadas, ¿no? El capitalismo, socialismo, democracia, habla de las oleadas de progreso técnico y de los ciclos, ¿no? Pero Prebisch enlaza esta idea con la idea macroeconómica keynesiana de la demanda efectiva y desarrolla toda una teoría del excedente que es imposible de ser presentada, ni siquiera rozada en este caso, ¿no? Pero que es la temática macroeconómica de la teoría del excedente. Y a partir de esa teoría del excedente, en la última parte del libro, Prebisch se refiere a su propuesta sobre la socialización del excedente. En realidad, él habló de socialización del excedente y después le sugirieron a Aníbal Pinto, el secretario ejecutivo, que la palabra socialización era muy dura y finalmente aceptó sacar socialización y puso uso social del excedente. Yo recuerdo esos diálogos, que era más suave. Hablar de uso social del excedente era más abierto, más suave. Socialización pegaba muy fuerte para un libro que iba a ser publicado bajo los auspicios de CEPAL y bajo la introducción del secretario ejecutivo de CEPAL. Sacó la palabra socialización y puso la palabra uso social del excedente, pero aclaró que el enfoque de él era una combinación del liberalismo y socialismo, ¿no es cierto? Y que la parte del liberalismo eran los derechos humanos y toda la visión que él siempre respetó de la democracia, de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y por el otro lado, esa noción de socialismo, que también yo creo que le viene de cuando presentó y luego rompió su postulación a la revista del Partido Socialista en 1920 y tanto en Argentina. Creo que la economía política, entendiendo por economía política algo distinto a teoría económica y algo distinto a la visión de mundo, se puede articular en torno a la noción de poder, la economía política de Prebisch, y en torno a la tipología de poderes que elaboró en el último libro, que ya había sido esbozado de sus primeras reflexiones, transformación y desarrollo. Bueno, transformación y desarrollo está la noción de poder, pero con todas las letras, está el tema de la estructura social con todas las letras, y la manera como él trata de tipologizar el tema del poder, que luego profundiza en su último libro, Transformación y Desarrollo, ¿no es cierto? Allí Prebisch distingue entre las nociones de poder social, de poder político, de poder sindical, de poder económico, y en algunas subtipologías de poder, tales como el poder burocrático y el poder militar. Y entonces, de alguna manera, todos estos poderes modelan la estructura social, pero siempre sobre la base del impulso inicial que viene del poder productivo, del progreso técnico, que en el caso de América Latina es importado desde los centros. Entonces está ese poder productivo, primero, ese poder productivo va remodelando la estructura social, y al remodelar la estructura social
va cambiando en América Latina las posiciones de poder de las partes contratantes. Y yo creo que ahí hay en el fondo una teoría de los precios, no sé si una teoría del valor, pero por lo menos hay una teoría de los precios donde no es el mercado que se autorregula de acuerdo con algún mecanismo automático, sino que es el trasfondo de la estructura de la sociedad y todos los manejos, tejes y manejes del poder que están detrás del mercado, los que van configurando y van determinando la estructura del poder y el funcionamiento del Estado. El Estado está metido en la economía política de Prebisch, el Estado es un actor protagónico permanente de la estructura económica. En ese sentido, Prebisch busca una transformación sistémica del capitalismo, proponiendo esta mezcla de socialismo y capitalismo a través de lo que él llamó la socialización del excedente, de una manera que evoca las ideas de Keynes sobre socialización de las inversiones, hecha en el capítulo 24 de la teoría general de Keynes, y también, por lo que me enteré gracias a Andrés Solimano, debo confesarlo, que Minsky también penetró en esta idea de la socialización de las inversiones, ¿no? Esa socialización de las inversiones de Prebisch, de Keynes y de Minsky. Finalmente está lo que podemos llamar la utopía de Prebisch, que era precisamente, llega tan lejos en el fenómeno político, es más bien, yo diría que es débil, porque está mal desarrollado en Prebisch, ya estaba Prebisch con 80 años de edad y creo que no pudo desarrollarlo en profundidad, de lo que él llama el régimen constitucional del excedente. Está pensando en una gran transformación, en una constitución política donde quede establecido un régimen constitucional del excedente, entendiendo de nuevo por excedente fundamentalmente las ganancias de productividad, sobre todo de las grandes empresas. Yo lo llamo una utopía porque realmente hoy por hoy esas grandes corporaciones transnacionales, imagínense ustedes aceptando un régimen constitucional del excedente, sería casi absurdo, ridículo. Pero Prebisch lo planteó audazmente y lo dejó planteado en su último libro. Bueno, finalmente las políticas de desarrollo para América Latina son las políticas orientadas, ya lo dije, a la industrialización como eje del poder productivo sobre el cual asentar el desarrollo latinoamericano. Esa línea ha sido seguida por muchos autores posteriores, muy importante la figura de Chang, cuando habla de retirando la escalera, por qué razón la expresión retirando la escalera es cómo los países desarrollados trataron de obviar o de evitar un rápido desarrollo de los países latinoamericanos y periféricos, y de ahí derivan todas las acciones hacia la promoción de la industria nacional, latinoamericana, etcétera, dentro de una línea que es la que, con muchos resultados exitosos, logró Federico List implantar en Alemania y logró Henry Carey, como asesor de Abraham Lincoln, implantar en los Estados Unidos. Aquí en América Latina no hemos tenido tanta suerte como para promover este ideal industrialista, proteccionista e integracionista. Evidentemente el mundo ha cambiado de una manera extraordinaria, estamos en otro mundo, estamos en una nueva era tecnológica, estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en otra situación completamente distinta, y de todas maneras yo creo que puede ser ilustrativo y educativo echarle una mirada a la inmensa bibliografía de Raúl Prebisch. Gracias. Muchas gracias, Armando. Tenemos varias preguntas, Armando, así que si quieres puedes ir anotando. Te voy a dar 3 preguntas. A ver, espérame un segundo. Sí, no te preocupes. Tú me dices cuando esté listo. Sí, adelante, por favor. Adelante. Sí. Te voy a hacer 3 preguntas y después la segunda ronda de otras 3 preguntas también. La primera es una más conceptual, y de hecho algo hemos comentado también en estos seminarios, en qué se diferencia la postura de Friedrich List con la de Raúl Prebisch. Si bien tú señalaste que había un punto de importante acuerdo, ¿no? De una genealogía
del pensamiento Prebisch a partir de la obra de List, ¿cuáles serían algunos puntos de disenso, ¿no? Alguna novedad de Prebisch al respecto? La segunda pregunta es, te la digo inmediatamente, Armando, es si puedes profundizar un poco en lo que se ha hablado del último Prebisch, ¿no? Probablemente se hace referencia al texto, el capitalismo periférico, si es que existe esta idea de un último Prebisch diferente al Prebisch más comúnmente conocido. Sí. Y la tercera es si es posible afirmar que China se está convirtiendo en un nuevo centro al estar transformándose en una economía de consumo y cada vez menos dependiente de sus exportaciones, preguntan. Esas serían las tres, Armando. Bueno, gracias. Mira, yo creo que en realidad List y Prebisch eran muy respetuosos del contexto histórico, ¿no es cierto? Y entonces el contexto histórico era evidentemente muy distinto. List pensaba y escribía en el siglo XIX, en 1850, 1800, y lo que pensaba básicamente era en un país que era Alemania, digamos, ¿no? que estaba formado por unos 20 principados, todos pequeños, y lo que logra List, desde luego, con el canciller Bismarck, es la reunión de estos principados a través de la Unión Aduanera, y a partir de ahí formar una verdadera alianza que dio lugar al nacimiento de una gran nación que fue Alemania. Y bueno, desde ese punto de vista, yo creo que la posición de List fue más nacionalista, y ahí hay analogías, porque también muchos han hablado de un nacionalismo latinoamericano, de una patria grande, especialmente por el lado de los movimientos de izquierda. Siempre se ha pensado en un ideal, en algo así como unos Estados Unidos de Sudamérica, donde toda Sudamérica, aparte de Centroamérica y ya México, que están un poco más lejos, podía formar una unidad integral. Entonces, evidentemente, pero por lo demás, List era un hombre que yo diría, bueno, muy nacionalista, muy nacionalista, pero políticamente moderado respecto de lo que era la estructura social alemana, ¿no? Interna. Yo te diría que hasta el liberal. Lo que pasa es que él lo que quería era, bueno, tener un desarrollo alemán que fuera equivalente al desarrollo de los países británicos, de Gran Bretaña fundamentalmente, y desde ese punto de vista, yo diría que conceptualmente, básicamente, no hay tanta diferencia, y ahí Prebisch, sin duda, encuentra una fuente de inspiración. Pero Prebisch formaba parte de las Naciones Unidas, que a veces se olvida. Formaba parte de los principios que regulan las Naciones Unidas, y era un fiel intérprete y un fiel obediente seguidor de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cooperación internacional, de las instituciones de la cooperación internacional, y por lo tanto todo lo que hace Prebisch como hacedor de la cooperación internacional, la existencia de la UNCTAD, por ejemplo, que fue un organismo y que existe, digo fue, pero existe, la UNCTAD sigue funcionando y haciendo sus informes sobre comercio, desarrollo, inversión, todos los años, y se puede ir a esos informes. Tuvo él, en cierta forma, una proyección mundial, pero la proyección mundial era porque era un agente de Naciones Unidas, y la proyección mundial era porque era otro momento histórico, ¿no? El momento de la instalación de Naciones Unidas. En eso yo creo que se diferencia List y Prebisch, en esta proyección mundial de las ideas de Prebisch, favorecido por ese gran altoparlante que era Naciones Unidas, y esa capacidad que tuvo de actuar en muchos campos al mismo tiempo. El último Prebisch, ¿cómo fue? Contestando la segunda pregunta, yo creo que el último Prebisch entró mucho
que ya había entrado por lo demás, en lo que él llamó la sociedad privilegiada de consumo, y hizo un análisis de la acumulación de capital absolutamente necesaria, un capital que él quería que fuera un capital reproductivo y no consultivo, entendiendo por capital reproductivo un capital destinado esencialmente a aumentar la productividad media de la sociedad, y esa era lo que él llamaba la acumulación de capital reproductivo, mientras que el capital consultivo era el de la sociedad privilegiada de consumo, que a imagen y semejanza de los centros generaba un inmediatismo redistributivo. Esto del inmediatismo redistributivo, expresión de Prebisch, que está en Transformación y Desarrollo y en otros lugares, ahí es donde se ve sus diferencias con el populismo, y por lo tanto probablemente sus diferencias con lo que fueron todos los movimientos populistas, así llamados populistas, del año 2000 en adelante, todos los movimientos populistas del 2000 al 2010. Ahí había un movimiento que él hubiera llamado de inmediatismo redistributivista o redistributivo, y eso hubiera sido a lo mejor considerado por otros críticos de ese movimiento. Estoy pensando en América Latina entre el 2000 y el 2010, 2012, ¿no es cierto? Y todos los gobiernos que hubo en ese momento, ¿no?, que fueron llamados populistas. Ahí hubo también, a mi juicio, un inmediatismo redistributivo, en el sentido de que mientras logró el auge de los altos precios de los productos primarios, entonces todo andaba muy bien, pero no cuando eso pasó. Entonces, el último Prebisch le da mucha importancia a la acumulación de capital. El último Prebisch ataca frontalmente el consumismo, la sociedad privilegiada de consumo, la imitación acrítica de lo que está pasando, y también toma conciencia de las tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento, y del impacto tremendo que deriva de la mediática, de la televisión, y muy anticipadamente, especialmente ya en el año 70, es decir, hace medio siglo, se refiere al impacto mediático, y cómo ese impacto mediático cambia la conciencia de la gente y la sumerge en un consumismo inmediatista para el cual no está preparada productivamente la región latinoamericana. Y por último, si se puede afirmar que China es un nuevo centro, yo creo que sí, pero yo haría una distinción entre que China posee el poder productivo y el poder de mercado, pero hay un poder cultural, que tiene que ver con las tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento, cuya creatividad se dio en California, se dio cerca de Stanford, no me acuerdo, hay un lugar específico cerca de California, donde se generaron prácticamente todas las grandes tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento. Entonces, China está penetrando a toda velocidad en todos esos niveles, ¿no es cierto? Pero hasta que todos aprendamos chino mandarín, va a tener que seguir usando el idioma inglés. Y el idioma inglés tiene una gravitación y una profundidad cultural extraordinaria. Y estamos todos metidos en eso y yo creo que va a pasar mucho tiempo, de manera que ahí lo cultural es estructural. Lo cultural es estructural, y no basta con tener un aparato productivo extraordinario, no basta con tener un aparato militar extraordinario como ya lo está teniendo China, pero para ser un centro mundial, en el mismo sentido en que lo fue Inglaterra o en el mismo sentido en que lo fue Estados Unidos, le está faltando a China un sustrato cultural que pudiera comunicar a todas las regiones de América Latina, aunque lo está intentando, ¿no? Lo está intentando. Y yo creo que sí, que es un centro, pero en el sentido más bien estrecho de la economía. Se está convirtiendo en un centro y va a ser el centro productivo. Pero yo creo que hay que ver cómo se articula China dentro de un orden multipolar
esperemos que sea un orden multipolar, si es que Estados Unidos recupera un poco a través de Biden una actitud más, más integradora del orden mundial y un poco el espíritu de las Naciones Unidas, ¿no? que Biden estaba destruyendo rápidamente. Esas son algunas cosas que se me ocurre decir de estos tres preguntas. Perfecto, Armando. Continuamos con las siguientes tres preguntas. Sí. La primera es sobre, y esto es una pregunta que generalmente se le hacen a los estructuralistas, creo yo, y que es súper interesante. ¿Cuál es la relación o cómo se puede explicar desde el estructuralismo el fenómeno asiático, ¿no? El despegue de los países asiáticos? Si confirmaría parte de la hipótesis estructuralista, particularmente la visión centro-periferia, o poco pondría en duda alguna de sus premisas y alguna también de sus políticas, particularmente la idea de la sustitución de importaciones, en contraposición a lo que fue la sustitución de exportaciones de los casos asiáticos. Esa sería la primera, Armando. La segunda es también un poco, de hecho, vinculada a esta pregunta, es ¿cuál es la posición de Raúl Prebisch sobre la apertura económica? Pareciera ser, dice la persona que hace la pregunta, que aquello fue una falla en el modelo de la CEPAL. Y la tercera, finalmente, es, alguien pregunta respecto a tu texto Desarrollo y Desigualdad en América Latina, donde tú estableces que el poder sería el factor determinante a la hora de entender la creación de valor. ¿Cómo se conecta esto con la idea de Prebisch respecto al progreso técnico? ¿Cómo se modela una relación dinámica en este tipo de sistemas? Bueno, gracias. A ver, relación del fenómeno asiático y la sustitución de importaciones. Bueno, es evidente que los asiáticos siguieron un modelo diferente, que desde los inicios se caracterizó por salir a exportar industria, por salir a promover industria y hacer una competencia mundial con sus productos. Y ese fue un modelo exitosísimo, como no lo fue el modelo de sustitución de importaciones. Pero yo diría que el fenómeno asiático, si uno lo ve desde el punto de vista histórico-estructural, en general los países asiáticos no tenían recursos naturales abundantes como sí los tenía América Latina. No habían tenido una historia de 400 años de exportaciones de agrícolas, mineras, tropicales, etcétera, como sí los tuvo América Latina. Y esos 400 años de historia en América Latina ya habían modelado desde la fase colonial una cierta estructura de la producción orientada a la exportación de productos básicos o productos primarios. Y eso se consolidó y se ratificó después en el siglo XIX, ya con los británicos, y por lo tanto le era muy difícil salirse probablemente a América Latina de eso. Además, creo, y esta es mi opinión personal, que había una mentalidad muy rentista en los productores latinoamericanos, y era muy rentística toda la visión del desarrollo, y por lo tanto mucho más gestada y generada, vinculada a la renta de la tierra, vinculada a la renta de las minas, y con poca capacidad de iniciativa industrial, con poca capacidad de capacidad de progreso técnico, etc. Y por lo tanto, bueno, Prebisch empezó con la sustitución de importaciones para tratar de desarrollar una industria, pero para desarrollar una industria se necesitaba tener una clase empresaria con iniciativa. Y yo creo que desgraciadamente en América Latina adolecía de esa clase empresaria, mientras que los chinos se lanzaron y lograron en un momento histórico muy distinto, porque en China estamos hablando ya de 1980, de 1990, y ahí ya estaban los chinos en Stanford estudiando, era otro momento histórico.
pero no hay duda que tomada en abstracto, la estrategia de sustitución de importaciones tuvo sus limitaciones. Y el mismo Prebisch dijo que se había exagerado y absolutizado una idea que él había desarrollado al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no se había desarrollado la apertura del comercio, no existía el GATT, no existía el libre comercio, etcétera, y que después hubo que hacer eso. Y dice Prebisch que él ya estaba recomendando, y se puede encontrar un desarrollo de las exportaciones industriales, pero le falló, y no sé si para eso tuvo mucho que ver el tema de los Gran Bretaña y Estados Unidos escondiendo la escalera, como diría Chang, ¿no? Que también puso su granito de arena para ir impidiendo, porque por ejemplo en mi país, que es la Argentina, cada vez que se lanzaba un proyecto industrialista, venía un golpe de Estado de la derecha oligárquica exportadora. Entonces, yo creo que el fenómeno asiático es extraordinario, es importantísimo, y el mundo es antes y después del fenómeno asiático, no solo por China, pero sí fundamentalmente por China. Por otro lado, la posición de Prebisch, bueno, la contesté también, porque Prebisch reivindica que él no era un proteccionista absoluto y que se puede rastrear en los años 70 y en los años 80, muchas veces recomendaciones para promover la exportación de manufacturas. Pero de nuevo nos enfrentamos con una cierta carencia de ese espíritu empresarial, o esa capacidad de generar progreso técnico que parecería estar un poco en el espíritu alemán. Bueno, justamente los alemanes hablan mucho del espíritu, ¿no? Del espíritu del capitalismo. Bueno, yo creo que uno de los elementos del espíritu del capitalismo fue la inventiva, la capacidad de generar progreso técnico, de generar poder productivo. Y eso en América Latina me parece que no hubo en la medida suficiente. Y después, respecto de mi libro Desarrollo y Desigualdad en América Latina, me olvidé cuál era la pregunta que había Sí, en sí. desarrollo. Sí, dice que en ese texto establece que el poder sería un factor determinante a la hora de entender la creación de valor. ¿Cómo se conecta esta idea con la idea de Prebisch respecto al progreso técnico? Bueno, yo creo que ahí hay dos elementos, ¿no? Yo diría que hay una secuencia, ¿no? Una secuencia que es una secuencia de poderes, una secuencia causal de poderes, que está el poder productivo derivado del progreso técnico. Y ese no lo tenemos en América Latina, no lo hemos tenido en América Latina, y por ahora no veo que lo tengamos en América Latina. Y por lo tanto, en todo momento, nosotros somos importadores de ese progreso técnico, o a lo sumo cultores de algún aspecto muy marginal del progreso técnico. Pero el progreso técnico sigue llegando, por ahora, del mundo anglosajón, a través de la tecnología de la información, de la comunicación y del conocimiento, y del mundo asiático que se ha incorporado. Entonces está ese poder. Y ese poder productivo es el que determina el poder de mercado, y ahí hay cambios en la estructura social. Y esos cambios en la estructura social, derivados de la introducción de progreso técnico, repercuten en la manera como opera el Estado. Y el Estado es un instrumento de poder. Por ejemplo, en mi país, para no meterme en los países de los demás, el hecho de que hubo un cambio con el gobierno por ejemplo, de Macri, significó un tremendo cambio en toda la estructura de los mercados argentinos, en la estructura de los precios, en la estructura de los salarios, y todo eso era un fenómeno de poder. Entonces, un poco una idea, pero esa es una idea mía, que yo no la he visto en Prebisch, es que hay una teoría del poder, donde el poder es una expresión, perdón, el valor, es una teoría del valor, donde el valor económico es una expresión de las posiciones de poder de las partes contratantes. Y esa teoría del valor es la que determina los precios. Y si se quiere sacar el valor y se quiere sacar el tema del poder,
De todas maneras, la teoría de los precios de los estructuralistas está muy vinculada con el comportamiento del Estado. Y por lo tanto, la estructura de precios, la estructura de los mercados, depende en un grado muy importante, de ahí la expresión economía política, donde el Estado es un determinante de las estructuras de poder y de las estructuras de mercado, lo que no significa que no exista el Estado, el mercado, digo. Prebisch decía que el mercado era esencial, que el mercado era imprescindible, que el mercado era insustituible, pero que el mercado era una expresión. No se le podía pedir al mercado aspectos que tienen que ver con la vida social y aspectos que tienen que ver con la vida política, ¿no? Y yo entonces creo que más allá de las teorías abstractas del poder, como el poder entendido, perdón, más allá de las teorías abstractas del valor, como el valor entendido como el tiempo de trabajo necesario para producir, no sirven, con todo respeto que me merece la larga alcurnia de la teoría clásica y marxista de las teorías del valor. Y también pienso que las teorías utilitaristas que tienen que ver con la utilidad marginal, menos todavía sirven para explicar los precios relativos pero todo eso son afirmaciones que yo estoy lanzando de una manera grosera, nada más que para contestar una pregunta, pero que exigen, evidentemente, análisis más detallados. Pero yo creo que es el poder, es la estructura, es el poder de la estructura social el que, por detrás de los mercados, determina los precios. Eso sería más o menos. Perfecto. Armando, te queríamos, en todo caso, dar las gracias. Hay muchos, digamos, comentarios y uno puede alargarse toda la tarde conversando estos temas de valor, centro-periferia, teoría del desarrollo, etcétera. Pero queríamos, digamos, cerrar dándote las gracias y dándole las gracias a todos ustedes por estar hoy día con nosotros. Así que, Armando, muchas gracias y esperamos seguir conversando estos temas en un futuro próximo. Cómo no, con mucho gusto. Y saludos también a Dorotea. Saludos. Muchas gracias, Armando. Tienes muchas felicitaciones en el chat y muchos agradecimientos. Y nos piden, si es posible, compartir tu PowerPoint. Por supuesto. Y ojalá yo lo pudiera tener también. No sé, bueno, queda puesto. Ah, el PowerPoint, sí, claro. Ningún problema, con mucho gusto. Para eso lo hice. Sí, la grabación te la vamos a mandar, pero queda en nuestra página y en la página del Fondo de Cultura Económica y en el YouTube de ambos. Bueno, muchas gracias, Dorotea, y muchas gracias, José Miguel. Gracias, Un abrazo, Armando. Armando. Muy bien. Buenas noches. Nos vemos.